En realidad tenemos que hacer un nuevo discurso con respecto a la realidad actual de los trastornos de conducta alimentaria, pues existe ya actualmente un quiebre del paradigma tradicional, pues estamos presenciando un fracaso sistémico de los modelos de vigilancia tradicional. La crisis actual de los trastornos de conducta alimentaria no es una fluctuación, en realidad es una metamorfosis, un cambio profundo diagnóstico que nos obliga a abandonar la rigidez que teníamos con el DSM-4. Para poder operar con eficacia estratégica en el periodo 2025-2026, tenemos que dirigirnos hacia los nuevos marcos del DSM-5TR y las guías NICE actualizadas. Ya no estamos ante una patología de nicho, sino estamos ante una expansión crítica que desborda nuestras clínicas y consultorios y que realmente importa aprender a hacer un diagnóstico correcto y oportuno. Los datos son contundentes y exigen respuestas inmediatas. Según un metaanálisis de The Lancet Psychiatry de enero del 2026, la prevalencia global de trastornos de conducta alimentaria escaló un 25% desde el 2019. Al parecer, esto es una crisis de respuesta sistémica frente a la pandemia que hubo. Entonces estamos viendo un reflejo post-pandemia. El aislamiento que sufrimos durante la pandemia fracturó esa relación biológica con la comida. Y es así como estamos frente a una emergencia de salud pública sin precedentes. Este incremento realmente no es casual. Resulta ser un resultado de un ecosistema que se ha venido armando a través de la arquitectura digital. Entonces, hablemos acerca del algoritmo como un factor ambiental. No podemos dejar de lado este tipo de factor de riesgo ambiental. Pues en la actualidad las redes sociales han dejado de ser simples plataformas de ocio y empiezan a actuar como arquitectos agresivos de la identidad moderna. Como estrategias de salud debemos entender que el teléfono móvil ya no es una herramienta. En realidad se ha convertido en una prótesis clínica del trastorno. El algoritmo, si te das cuenta, no es neutral. Premia la hipervigilancia corporal y transforma la restricción en un imperativo moral bajo el disfraz de clean eating, de alimentación clara, transparente, limpia. TikTok, Instagram han sido rediseñados y de alguna manera aumentan el riesgo ambiental mediante 3 ejes críticos. La validación de la patología, algoritmos que viralizan el body checking o el chequeo constante corporal y premian transformaciones físicas extremas. La moralización de la dieta, el ascenso de la ortorexia, un 6 a 8% en jóvenes, donde la pureza alimentaria se convierte en una medida que refleja un valor de tipo ético. Y la gestión digital del trastorno, pues la conducta alimentaria ya no es privada, más bien es gestionada y validada minuto a minuto por aplicaciones de tracking y ayuno extremo. Esta democratización digital de la patología significa que el paciente típico ha dejado de existir, expandiendo así la vulnerabilidad a territorios antes ignorados por la medicina convencional. Entonces,
También hemos notado de que además de las redes sociales existe una nueva demografía, es decir, una nueva presencia de este diagnóstico que ha venido alterando los datos epidemiológicos a lo largo del tiempo. Pues al parecer estamos frente al fin del sesgo de género y edad. Pues es importante desmantelar el mito de que los trastornos de conducta alimentaria son exclusivos de mujeres adolescentes. El sesgo clínico es hoy nuestro mayor obstáculo para el diagnóstico temprano. La realidad epidemiológica del 2025-2026 muestra un panorama diversificado donde el sufrimiento emocional ha encontrado nuevos disfraces. En hombres, la prevalencia en varones saltó del 1.2% en 2026. O sea, dense cuenta, subió al 1.2%, lo que representa el 25 al 30% de casos de anorexia y el 40% de trastornos por atracón. Por ejemplo, en Guayaquil, Ecuador, los datos han revelado un alza del 40% en adolescentes varones, impulsadas por una cultura del gimnasio y el conteo calórico obsesivo. La comunidad LGBTQ+ presenta un riesgo 2 a 3 veces mayor. La disforia de género y el estrés agudo por discriminación actúa como catalizador de la restricción y la purga. Mientras tanto, en adultos mayores registramos un aumento del 40%. En anorexia de inicio tardío, es decir, posteriores a los 40 años. Aquí la enfermedad se ancla en la menopausia, el estrés crónico y la sociedad estructural. Esa sociedad estructural que fomenta la soledad. Mientras que en los migrantes y refugiados, con una prevalencia alarmante del 15%, el trastorno surge del trauma de supervivencia y la fractura psicológica derivada de la escasez alimentaria extrema. Esta nueva demografía ha forzado una transición necesaria hacia los criterios clínicos que priorizan la funcionalidad y la trayectoria sobre la simple apariencia física. La evolución diagnóstica es importante considerarla que antes era mucho más rígida y actualmente estamos motivando a la flexibilidad clínica. La flexibilidad en los criterios del DSM-5-TR representa una victoria importante para la intervención temprana. Hemos pasado de medir números a evaluar trayectorias humanas. La reducción de umbrales permite capturar las enfermedades antes de que el daño orgánico se haga irreversible o sea irreversible, salvando así vidas mediante la detección más temprana, más ágil y menos sesgada. El espectro moderno exige precisión en estos nuevos estándares. Por ejemplo, la bulimia nerviosa. Si hablamos de la bulimia nerviosa, el umbral diagnóstico se ha reducido estratégicamente a una vez por semana durante 3 meses. La evidencia es clara, pues esta frecuencia genera el mismo riesgo de arritmias y erosión dental que los criterios anteriores. En la anorexia nerviosa, en cambio, se elimina la tiranía del índice de masa corporal fijo. El diagnóstico ahora se basa en percentiles para adolescentes y caídas rápidas de peso en adultos. El silencio del miedo. Debemos identificar al paciente que niega el miedo a engordar y lo enmascara como un deseo de control.
La conducta clínica revela el terror que la palabra oculta. Tenemos una serie de espectros dominantes. La anorexia atípica es ya el diagnóstico más frecuente en la consulta ambulatoria, pues junto al trastorno por atracón, la ortorexia y la vigorexia están entre un 5 a un 10% en los hombres de gimnasio. Esto configura un paisaje importante que no podemos dejar de considerar, donde la dismorfia muscular y la pureza dietética son las nuevas fronteras de la patología. Aunque las etiquetas evolucionen, el núcleo del sufrimiento sigue siendo el mismo, una fractura profunda en la valoración del ser humano. Es así como podemos concluir que el núcleo patológico es importante y sobre todo llamar la acción o llamar a la acción de los profesionales de salud, pues independientemente del diagnóstico, el hilo conductor siempre va a ser la sobrevaloración de la forma y el peso como única medida del valor personal. El individuo ha dejado de habitar en su cuerpo para poder empezar a vigilarlo como si fuera un objeto de rendimiento. Esta desconexión es el motor de una crisis que no podemos permitirnos ignorar. El periodo actual nos exige una urgencia clínica absoluta. No se dejen engañar por un peso normal, pues la gravedad no siempre es visible. Debemos recordar que la depresión coexiste en el 70% de los casos de bulimia. El riesgo de suicidio es una amenaza latente y constante. Las arritmias y la osteoporosis prematura son emergencias médicas y no solo psicológicas. Pues necesitamos una mirada clínica libre de sesgos históricos, pues nuestra misión actual es identificar el trastorno detrás de la cultura del fitness, detrás del clean eating y detrás de la soledad del adulto mayor. La nueva realidad de los trastornos de conducta alimentaria nos exige una vigilancia que trascienda la superficie, enfocándose en el sufrimiento humano que late bajo un nuevo diagnóstico. Por eso es importante y estamos a tiempo de poder actuar.